Soy Mabel Loza de la Universidad de Santiago de Compostela, del Grupo de Investigación Biofarma y también directora científica de la Fundación Kertor, dedicada a iniciar nuevos programas de descubrimiento de fármacos. Y voy a hablar sobre descubrir fármacos en medicina personalizada. Para ello, pensaba en primer lugar referirme a lo que es el descubrimiento de fármacos personalizados, lo que significa, después a cómo lo hacemos, en qué ha cambiado y por último, pues qué beneficios tiene. En primer lugar, la terapéutica personalizada yo pienso que forma parte de la buena terapéutica desde la historia de la humanidad, porque siempre se ha dicho que pensar en el paciente que recibe el medicamento y no en el medicamento es la buena manera de hacer una buena terapéutica. Pero es verdad que ha habido un cambio de paradigma a nivel global que estuvo muy relacionado con la iniciativa de medicina de precisión durante la legislatura de Barack Obama. Allí se presentó como esta gran apuesta de su gobierno y lo personalizaron en una persona, William Elder, que era un chico que padecía fibrosis quística desde su nacimiento y que fue uno de los primeros que recibió el Ivacaftor, que es el primer medicamento que se utilizó para la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad que se produce por una alteración en la mutación del canal de cloruro y que produce síntomas a nivel general, pero muy especialmente se concentra en infecciones respiratorias, porque al cerrar y abrir mal este canal, el moco que normalmente fluye se acumula, se seca y se infecta. Por eso, pues en las décadas anteriores a William Elder, los pacientes de fibrosis quística tenían una esperanza de vida media muy baja, se decía que en torno a 17 años, y esos años los pasaban muy buena parte en unidades de cuidados intensivos y en urgencias, precisamente por sus infecciones. Entonces, William Elder habló y describió cómo había significado para él el cambio en su vida, tomar por primera vez este medicamento, el Ivacaftor. Y él describió muy bien cómo por primera vez, después de tomarlo, se despertó por la noche y descubrió el sentido del olfato. Entonces, bueno, pues este cambio tan radical que le convertía a los pacientes que tenían esa mutación en concreto del canal de cloruro, en personas con una esperanza de vida normal, simplemente con tomarse una vez al día una pastilla. Esto en sí representa mucho, ¿no? Y lógicamente supone también todo un cambio. ¿En qué supone un cambio? ¿Cómo aplicamos esto en descubrimiento de fármacos? Bueno, pues lo aplicamos en primer lugar por los mecanismos a los que nos dirigimos. Como decía el profesor Ángel Carracedo, pues el 50% de dianas tienen que ver con la genómica. Entonces, bueno, pues hemos encontrado también esos mecanismos específicos y las mutaciones que los vuelven un mecanismo de la enfermedad. El conocer eso ya nos da un buen punto de partida, pero no solo. ¿Por qué? Porque descubriendo fármacos en esta época de la medicina personalizada o medicina de precisión, a la vez que hacemos todo el proceso clásico de descubrimiento de fármacos, que empieza por conocer un nuevo mecanismo de acción de esos fármacos y después buscar las primeras moléculas que son activas y luego optimizarlas, que no sean tóxicas, que sean más seguras, donde también hay marcadores que nos pueden ayudar y también que tengan una buena farmacocinética, es decir, que se muevan en el organismo desde que se administran para llegar a su punto de acción del futuro medicamento. Pues todo este proceso que lleva desde el descubrimiento de un nuevo mecanismo hasta tener un candidato a preclínica, fruto de ese desarrollo de ensayo, fruto de los distintos compuestos que se han ido optimizando para que puedan constituir realmente un medicamento. En paralelo a ese proceso, ahora llevamos lo que llamamos la estratificación acompañante. Es decir, introduce un elemento que es clave también para el éxito de un proyecto y es la parte clínica. Es decir, en nuestros equipos tienen que incorporarse también los clínicos con su visión, porque son los que definen cuál es la población de pacientes que va a recibir por primera vez ese fármaco en la prueba de concepto, es decir, lo que llamamos estratificar.
aquellos pacientes que se van a beneficiar de ese fármaco. Tenemos que validarlo en descubrimiento temprano y luego todas las moléculas en las que vamos avanzando en cada uno de los pasos tenemos que comprobar que siguen siendo activas para ese mecanismo en ese grupo de pacientes estratificados, que es lo que llamamos la estratificación acompañante. Es una segunda vía, pero es una segunda vía que es una garantía de que cuando se llega a los ensayos clínicos hay un paquete, el medicamento y la forma en la que se va a estratificar ese paciente. Muchos de estos marcadores son genéticos, genómicos, pero también no todos lo son, sino que también hay algunos que son proteínas o lípidos o algún proceso que podemos marcar en el paciente, en una célula sanguínea, en alguna de sus medidas para seleccionar a ese paciente de una forma sencilla y más segura. Y esto nos lleva a cuáles son los beneficios. Pues los beneficios es que aumenta mucho las posibilidades de éxito y en el caso de que no sea exitoso lo sabemos muy rápido. Se dice que descubrir un nuevo medicamento lleva entre 10 y 12 años de investigación y unos 2.000 millones de dólares de costes teniendo en cuenta la investigación fracasada. La mayor parte de esos costes se producen en los ensayos clínicos. En los ensayos clínicos, por tanto, tenemos que trabajar con pacientes que tienen una expectativa de mejora en esos ensayos y saber muy pronto, cuanto antes, en una prueba de concepto al principio, si ese fármaco es estadísticamente significativo en lo que es eficacia y seguridad o no lo es. También, en ese sentido, salva el sacrificio de los pacientes. Si es, tendremos ya una seguridad para ir más rápido y con menos número de pacientes y para llegar antes con un nuevo medicamento para todos. Y si no funciona, lo sabremos pronto y no tendremos que sacrificar pacientes en grandes ensayos clínicos en fase 3 para ver si realmente hay o no esa significación estadística. Por lo tanto, ¿cuáles son las ventajas? En primer lugar, para los pacientes, porque los medicamentos llegan antes. En segundo lugar, para el tiempo. Porque además de llegar pronto se sabe antes, y en tercer lugar para los costes, porque efectivamente es muy caro descubrir nuevos fármacos y en un sistema como el nuestro que realmente protege y paga todos los gastos de salud de los pacientes, realmente estamos llegando a unos niveles de medicamentos caros difíciles de mantener. Esto permite tener, es verdad que para grupos más pequeños, pero de una forma mucho más eficiente medicamentos, por tanto más baratos, si podemos decirlo así, o menos caros. En definitiva, la medicina de precisión permite encontrar a los pacientes que tienen el mejor perfil para responder a un medicamento. Lo hacemos en descubrimiento de fármacos ahora desde el principio, porque acompañando al nuevo fármaco vamos validando la estratificación acompañante, valga la redundancia, y en tercer lugar es ventajoso desde un punto de vista de tiempo, de disminuir el sacrificio y el número de los pacientes que tienen que empezar a probar ese medicamento para dar una respuesta más rápida, y también supone una disminución de tiempo y costes. Y esto es todo. Muchas gracias.